Buenas tardes, mi estimado ¿Qué Larry. tal? Buenas tardes. Por favor. Sí. Bueno, pues como vemos, en esta ocasión son unos zapatos azules, en el cual vienen de dos colores. Para estos zapatos yo recomiendo mucho cremas nutrientes, o sea, cremas naturales para nutrir las pieles, para que no se lleguen a resecar y también para no cambiar nuestro color, para no pintar nuestras costuras. En este caso, bueno, hay muchos compañeros que pues sí le ponen lo que es nada más puro neutro, o en este caso podemos aplicar carnauba. Bueno, yo lo que les recomiendo es lavarlos primero, como todo, quitar las mismas agujetas y vamos con los procedimientos. Entonces, nuestro cepillo tiene que ser de color azul. Y pues lavarlo como costumbre con nuestro jabón de calabaza para productos de piel. También recomiendo mucho cuando aplicamos el jabón no dejarlo mucho tiempo ahí, pues ya que como son pieles así marcadas, absorbe mucho el jabón, el agua, y entonces nos cuesta mucho para secarlos. Lo que vamos a pasar a hacer pues es a cepillar. Este es un cepillo con cerdas de plástico, en el cual yo uso mucho en este tipo de piel, ya que cuando se lustran pues en estas perforaciones, en esta marcada, llega a meterse la crema o la grasa, y pues se van llenando los cuadritos, y pues ya no tiene la misma figura de zapato, ya pierde mucho. Entonces lo que le vamos a aplicar ahora va a ser pura carnauba para nutrir la piel. Bueno, pues ahí ya tenemos nuestra carnauba en colora, y pues como vemos lo deja 100% natural nuestra piel. No cambiamos el color para nada. Son nuestras costuras, también se pueden limpiar pues yo uso un solvente. Esto es lo que me refería para no poner color a este tipo de zapatos. Bueno, pues ahí está, lo que vamos a pasar a hacer es a cepillarlos. Y ahora lo que yo aplico es son cremas naturales. Carnal, dice la de las llaves que se le puedes mandar su encargo. Así, Ota, la llevo. Gracias, cuídate, bye. Bueno, entonces nomás lo que hacemos es frotar a nuestro zapato. Podemos aplicar este producto en cualquier tipo de color,
cualquier tipo de piel. ¿Qué producto es ese, mi estimado Larry? Este es un producto que se llama del bolerito, son cremas naturales y pues yo lo uso mucho para ese tipo de zapatos, ese tipo de colores. Sí, porque luego en los comentarios me preguntan y Ah, ok, bueno, pues ahí está. cada quien tiene sus secretos. Sí, sí, yo de hecho pues me llegan diarios zapatos de muchos colores, entonces en el cual yo ocupo mucho ese producto. Súper bien. Igual pasamos a cepillar. También yo recomiendo muchísimo en ese tipo de zapatos, ese tipo de colores, pues no tener un brillo masivo. O sea, con que el zapato esté bien nutrido, bien limpio, es más que suficiente. Este es otro producto que yo igual uso mucho, que es el Luxeta en gel. La verdad es que da muy buenos resultados, hidrata mejor nuestra piel, la mantiene siempre bien humectada, no se resecan. Pero igual es poquito, ¿no? Sí, es igual muy poquito. Bueno, pues como pueden ver, darse cuenta, pues ya nuestro zapato todo está bien protegido, bien humectada la piel y pues da un aspecto mucho mejor a que si le ponemos alguna tinta, alguna crema del mismo color. ¿Qué es lo que tú les recomendarías a nuestros suscriptores que hagan para el caso de zapatos, por ejemplo, los que son bicolor, que tienen café con azul? Exactamente lo que yo te estoy aplicando yo, lo que es cremas naturales, cremas nutritivas para pieles en este sentido, de este color, de bicolores. Pues nada más aplicar lo que es primero lavarlos con jabón de calabaza, jabones adecuados para pieles. También hay un gel para lavarlos, o sea, igual. ¿Alguna precaución que deban tener para cuando trabajen esos zapatos? Sí, como le acabé de explicar en el primero que aplicamos, que fue lavarlos, no lavar con jabón de calabaza y estar un buen tiempo ahí, que estén húmedos, ¿no? Vamos, aplicas, luego lo tratas de secar para que en ese tipo de piel, cuando pues están perforadas, no absorba tanto la humedad y pues lleguen a cambiar de color. Con la humedad cambia el zapato de color. Perfecto. Por cierto, para quien no se ha enterado todavía, el buen Larry tiene su canal de YouTube. El link lo van a encontrar ahí en la descripción para que descubran esta y otras técnicas de aseo de calzado. Ya estamos trabajando en la creación de subtítulos para el canal de buen Larry, pero bueno, aquí también pueden encontrar algunas de sus técnicas ya traducidas a múltiples idiomas. También en la suela recomiendo pues limpiarlos con solvente. Yo uso tiner y gasolina. Compro un litro, es mitad y mitad. Muchos dicen que pues daña la piel, pues nada más aplicamos poquito, ¿no? Nada más es humedecer nuestra estopa o algún paño y pues pasarle, ¿no? En esta ocasión pues yo le pasé lo que es la suela y pues vemos que se mantiene el mismo color. No nos llevamos el color. Es importante. Claro, muy importante tener nuestras suelas bien limpias. Y bueno, pues así es como hemos terminado con este ilustrado. Esperemos les guste. Y pues algún comentario, pues ahí ya
para que el buen Fausto pues, lo conteste. Entonces, así es como se bolean y así es como yo aconsejo bolear unos zapatos del color. Perfecto, mi estimado Larry, ¿no? Digo, Pues, sí. Si ya están muy dañados, entonces sí aplicar lo que es colores. Pero si no, pues siempre mantener un zapato tal y como viene de fábrica, así color original, pues se ven muy padres. ok. Wow. Definitivamente eres un profesional, amigo. Muchísimas gracias, estamos a la orden. Siempre es todo un gusto venir a saludarte. Igualmente, igualmente. Bueno, amigos, pues, hemos terminado, listo señor. Gracias, mi estimado Larry. Al contrario, muchas gracias a ti. ¿Algún mensaje que quieras dar? Bueno, pues no, pues que visiten nuestro canal, también ya tenemos nuestro propio canal que nos encuentra como Matching Men Hernández, en el cual va a encontrar mucha variedad de cómo buscar zapatos de todo tipo. Así que gracias señor Fausto por venir y por promocionar nuestro canal, así que muchas gracias. No estamos, brother. Hasta luego, bye. Hasta luego.